Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos una masterclass muy especial. Está con nosotros el maestro Manuel Carvajal. Y maestro, quiero que sea usted mismo quien se presente y nos cuente el motivo de estar acá en estas masterclass. Pues saludos a todos, buenas tardes aquí en Europa, buenos días prácticamente por la mañana en América. Soy Manuel Carvajal, como bien acaba de presentar, y resumiendo, soy jinete y profesor de equitación. Podríamos ampliar algunos títulos, pero creo que siendo jinete y profesor de equitación ya es muchísimo, ¿no? Cosa que siempre creí que iba a ser muy difícil lograrlo y más aún comunicarme a través de estas redes con tanta gente, con tantos países, gracias a Alejandro Vela y también y sobre todo a María Claudia Romero. Ok, cuéntanos el regalo del día de hoy que nos traes. ¿Cuál es el título? Bueno, hoy vamos a hablar aquí en España le decimos doma clásica, antiguamente se decía alta escuela, y hoy está más reconocido, sobre todo en competición, adiestramiento, ¿eh? Pero en el fondo es todo lo mismo, es el desarrollo físico del caballo en su máxima expresión, sin tener ningún objetivo me refiero que no es una equitación de servicio como la que se hace en el campo y no es una equitación como antiguamente, desgraciadamente, se hacía en los campos de batalla con los caballos, ¿no? Entonces podemos decir que incluso la doma clásica, pues porque es la más antigua. La alta escuela, porque era una equitación de escuela y tenía dos niveles, baja escuela y alta escuela. Y era alta escuela el máximo nivel, pues como es la alta cocina o la alta costura, ¿no? Adiestramiento, pues también muy fácil, porque tenemos que adiestrar el caballo, pero adiestrarlo en el fondo, conseguir destreza, que el caballo sea diestro en sus movimientos, en sus aires. Y todo tiene que estar basado en sus posibilidades físicas. No podemos hacer ningún tipo de equitación, en este caso de alta escuela, de doma clásica o de adiestramiento, que alteremos sus posibilidades físicas, porque entonces estamos alterando en sí al propio animal, ¿no? Es como la gimnasia rítmica o el ballet clásico. Cuando vemos la gimnasia rítmica, que los atletas, los gimnastas, dan esos saltos y esas volteretas en el aire, aunque nos parezca mentira, todo está basado en sus posibilidades físicas, ¿eh? Pues lo mismo ocurre con el caballo. Y quizá y casi seguro, que el hecho de la doma clásica, la alta escuela, sea el primer trato racional que recibe el caballo, porque el caballo ha sido el animal más usado y más maltratado de toda la historia del ser humano. Porque cuando el ser humano se monta a caballo, descubre usado como arma para la guerra. El ejército de cada país, de cada historia, siempre ha utilizado todo lo que le ha convenido y todo lo mejor para defender y para atacar, ¿eh? Entonces, en el siglo XVII, XVIII, aparece el romanticismo, aparece la época barroca y aparece
la equitación de salón, podemos decir, la academia. Y ahí el caballo adquiere una dimensión diferente y, repito, quizás sea el primer trato racional que el caballo recibe. También tenemos que tener en cuenta que ese descubrimiento para ese caballo de escuela es gracias a la monta a la jineta. La monta a la jineta, que es una equitación española que se llega a conseguir después de que en la península ibérica, España y Portugal, lo que hoy es España y Portugal, en aquella época eran reinos diferentes, están durante 8 siglos en constantes guerras, batallas con los musulmanes, y la mezcla de equitación de los musulmanes con la mezcla de los castellanos, pelear y girar de nuevo, porque había otra fórmula que era la brida, que es cuando van al enemigo, pero la monta a la jineta es cosa más individual. Y claro, tanta dedicación a la defensa y conquista, ¿qué ocurre? Pues que podemos decir que España en el siglo XVI tiene ya los mejores caballos de silla del mejor ejército del mundo. Y esos caballos, pues, son solicitados en toda Europa, en el siglo XVII, en todas las escuelas de equitación de casas reales de Europa había caballos españoles, y en toda América. En toda América había caballos españoles y se montaba exactamente igual. O sea que podemos decir que en el siglo XVII en toda Europa y en toda América se practicaba la misma equitación con el caballo español. Y con el caballo español se descubre la alta escuela por sus cualidades, capacidad de reunión, capacidad de elevación para piafé, passage, pirueta, galopar, reunirse en sí, y también es adquirido por muchos nobles por su belleza. De ahí que todavía nos quede un símbolo que es la Escuela Española de Equitación de Viena. Y todas las razas barrocas que se usaban en aquella época, que son descendientes del caballo español, como es el lusitano, el lipisano, el frisón, el quadruped. Hay caballos de aquella época que se mantienen todavía. Incluso en Europa se han hecho competiciones, concursos de alta escuela de razas barrocas. Bueno, y a partir de aquí, ya después el adiestramiento entra en una fase deportiva, siendo la primera disciplina hípica en unos juegos de esta disciplina, adiestramiento. Quiero aclarar que para toda esa trayectoria de lo que ha sido, aunque ha sido un resumen muy corto, pero toda esa trayectoria de lo que ha sido la doma clásica, pues se han escrito muchos manuales, muchos libros de equitación. Ha habido métodos diferentes dependiendo de épocas, dependiendo de maestros, de razas, de caballo de cada país. Y quizás después de, sobre todo después del siglo XVIII, de
François de la un tacto uniforme en la mano. Del caballo. A partir de ahí podemos la equitación académica que tenemos aún hoy en día, pero se sigue evolucionando, se sigue aprendiendo, la gente sigue escribiendo, leyendo y se van aplicando conocimientos nuevos y se van transformando los métodos y los sistemas. Entonces, incluso en el reglamento de la doma clásica de hoy, el reglamento internacional de la FEI, Federación Ecuestre Internacional, tienes unos principios que son inalterables y tiene una finalidad y un objetivo. ¿Por qué digo que son principios inalterables? ¿Por qué la equitación está basada en principios inalterables? Bueno, pues ahora vamos a ir relatando todas las fases que deberíamos de tenerlas ordenadas en la mente, tanto para la iniciación de la doma de un caballo como para el trabajo a diario con cualquier caballo que tengamos en el nivel que esté. Entonces, ¿por qué son pilares inalterables? Bueno, pues empezamos por la relajación. Relajación, pues ¿por qué es inalterable? Repito de nuevo. Pues porque o se está relajado o no se está relajado. O sea, no podemos alterar la relajación, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el equilibrio. O se está equilibrado. Tenemos que ser capaces de ordenar cada caballo, cada jinete tiene su altura, pero llegue a donde llegue o hasta donde pueda, siempre tiene que tener en mente el jinete, el entrenador, estos conceptos muy claros y este orden. El primero de todo de las fases de entrenamiento, relajación. Podemos anteponer algo que es la seguridad. Tenemos que intentar evitar todos los accidentes posibles. Entonces, la relajación nos va a ayudar a ello. La relajación hace al caballo libre, tranquilo y confiado. Es una relajación mental, sin miedo ni dolor, ausencia de tensión en la mente y en el cuerpo, ¿no? Si un caballo no tiene miedo, pues está relajado, el caballo no intenta huir, no intenta escapar de las manos del hombre, ¿no? No tiene miedo, no tiene dolor. Además, si está relajado, usa los músculos y la fuerza justa. Cuando un caballo está moviendo y más de lo necesario y se está cansando. Así que el caballo relajado, sin miedo ni dolor, que no intenta escapar, que no intenta huir, que está confiado. Si no hay relajación, el caballo no usa su cuerpo como debe, se cansa inútilmente y no conseguirá soltar la musculatura. Así que se pone tenso y un caballo tenso, un caballo nervioso, tarda más en comprender y en colaborar, igual que una persona. Una persona si está nerviosa es más torpe, pues un caballo si está nervioso es más torpe. Cada caballo necesita su tiempo diferente para relajarse, bien montado o bien con el trabajo a la cuerda. Hay caballos que se
se relajan al paso, con las riendas libres, tranqueando, extendiendo el cuello, y hay caballos que necesitan 10 minutos de trote, 10 minutos de galope, tanto montado como en la cuerda. Los caballos jóvenes se suelen trabajar a la cuerda antes de montarlo para que se, se relajen un poco y pierdan un poquito de su ímpetu y su fuerza como jóvenes que son. Después también, tanto en el trabajo a la cuerda, tenemos que tener muy en cuenta todas las herramientas que usemos para dar cuerda. Lo que hace es para el caballo, pero sin duda el caballo y jinete es un binomio, ¿no? Claro. Además hay un dicho muy antiguo que todo aquel jinete que no se domine a sí mismo, ¿cómo va a dominar a su montura? ¿Eh? Claro que sí, el jinete, que a la vez es el profesor del caballo, es el que lo adiestra, tiene que estar en un estado de relajación, porque ya he dicho antes, ponía el ejemplo que un caballo como una persona, si está nervioso, es más torpe, ¿no? Incluso, mire, ayer hubo una masterclass que no la pude ver entera porque se faltó la conexión, que era coherencia cardíaca, de una señora española que lo explicaba muy bien. Claro, la coherencia cardíaca es que todo lo que pensamos, que todo lo que tenemos se transmite al corazón, el ritmo del corazón se acelera, o sea que si estamos nerviosos, que estamos nerviosos porque estamos pensando algo o no estamos seguros de lo que estamos haciendo o no lo conseguimos, pues lo transmitimos, la frecuencia cardíaca se acelera y eso, lo que explicaba ayer esta señora, que lo explicaba muchísimo mejor que yo, eso lo capta el caballo. O sea que si el jinete está nervioso, el caballo se lo va a retransmitir por muchos motivos, incluso por el mismo olor, el sudor, cualquier muchas otras combinaciones, que los caballos son mucho más sensibles que nosotros. Muchísimas gracias. Nada, encantado. Verónica Martins, este es el momento si deseas hacer la pregunta o comentario que tenías.
Pero claro, esos 7, 14 años, hasta que no tiene 7, la Federación Ecuestre Internacional no permite que compita en concursos de alto nivel, ni en salto, ni en doma, ni en RAI, ni en enganche. Entonces se han establecido unas pruebas que es para 4 años, 5 años y 6 años. A partir de 7 ya puede competir en alto nivel. Y claro, para poder competir en la prueba de 4 años, pues tenemos, porque si no, no lo tenemos preparado para lo que nos exige la prueba de 4. Si nos adaptamos a ese... Después cada uno en su casa hace lo que quiere, pero la competición ha impuesto ese nivel para que los animales no los exploten, no los aceleren y no abusen de ello con la intención de ganar concursos o de venderlo más rápido, ¿no? Sino que lo que hace es proteger al caballo, porque el caballo hasta los 7 años está creciendo y entonces tenemos que proteger tanto sus articulaciones, ligamentos, tendones y demás. Entonces, lo ideal es empezarlo con 3 años. Si lo empezáramos con 4, mejor, pero claro, ya vamos tarde si queremos competir, ya vamos tarde. Pero para gente que no tenga el afán de competir o que no tenga ese interés, pues con 3 años y medio es una edad muy buena. 3 años, 3 años y medio, como máximo 4. Bien, muchísimas gracias. De nada. Ok, adelante Robert. Muy buenos días para todos, maestro. Muchas gracias Hola. por este espacio. Quería hacer una pregunta. ¿Qué consideraciones tiene usted en cuanto a la utilización de riendas como, como las riendas largas, peso, para esta fase de relajación en los caballos? Hoy día se habla mucho del trabajo en libertad y pues de cierta forma se ven muy buenos resultados. Pero la pregunta va dirigida a las personas que de pronto o cuando cree uno que hay la necesidad de utilizar estos elementos, ¿qué es lo principal que se debe tener en cuenta para de pronto no
No sé si he contestado suficiente. Totalmente, maestro. Muchísimas gracias. Muy gentil. Gracias. Ok, vamos con Diego Uribe. Buenos días a todos desde Medellín, Antioquia, Colombia. A ver, nosotros acá en el caballo criollo colombiano, por las exigencias o las competencias que tiene Fedequinas, la primera competencia es de 36 a 48. Entonces, se acostumbra a empezar los potros de 22 a 24 meses. Hay una corriente grande que busca que los caballos los potros no se empiecen a montar, ojalá hasta los 30, inclusive pues con el argumento de que, digamos, las primeras competencias cuando empezamos a adiestrarlos, la embocadura para ellos, la ideal sería ¿cuál? Los filetes, o aquí se trabaja con embocaduras rígidas. No sé, quisiera alguna sugerencia al respecto. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta no sé a qué disciplina se refiere, si es a los caballos de carrera o a los caballos... No, aquí en Colombia es el caballo de paso fino. Ah, el caballo de paso fino, perfecto, Sí, perfecto. señor. Sí, muy bien. Cuando yo decía lo de la FEI, Federación Ecuestre Internacional, claro, son disciplinas hípicas internacionales y entonces hay una federación internacional que es la que rige. Después, por ejemplo, nosotros aquí tenemos la doma vaquera, que es una cosa autóctona, ¿eh? La Federación Internacional no interviene en la doma vaquera. Imagino que en el paso fino tampoco, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como yo decía antes, el adiestramiento que en este caso hablamos, de la doma clásica, está basada en las posibilidades físicas del caballo. Y sus aires, que ahora hablaremos en la regularidad, menos si no descubrir cuál es el más rápido, porque puede que vaya adquiriendo más velocidad con un entrenamiento, si se descubre cuál es el más lento. Y entonces a ese le vamos a dedicar menos dinero, menos tiempo y menos comida y lo vamos a desechar. No sé si ocurre un poco también, si esa es la intención de avanzar el entrenamiento a esa edad tan prematura, porque para mí es muy prematuro, porque como he dicho antes, su físicamente, articulaciones, tendones, ligamentos, incluso su mentalidad no está preparada, ¿no? Y lo tenemos en las personas, tenemos las competiciones de alevines, infantiles, juveniles. ¿Por qué? Pues porque, claro, pero los caballos jóvenes son más rápidos, igual que las personas jóvenes son más flexibles. Cuando vemos las gimnastas rítmicas, hay gimnastas con 14 años, porque son más flexibles que las de 30, sin duda, ¿no? Y con respecto a la embocadura, bueno, pues como dije antes con los rendajes, todo lo que tiene buen resultado se ha mantenido a través de la historia. Porque durante la historia de la equitación el hombre lo que ha querido es inventar 1000 artilugios para domar el caballo. Y al final lo que se descubre que no son los artilugios los que doman el caballo, sino la gimnasia. Entonces los caballos tenemos que someterlos a una gimnasia de qué queremos hacer. Me imagino que los corredores de marcha, esto que vemos en los Juegos Olímpicos, de marcha no tendrán la misma preparación que el que hace 100 metros lisos o el que hace una maratón o el atleta de salto, ¿no?
Entonces, a través de la gimnasia, pues por la que, como hemos hablado antes de la relajación, pues si tenemos que relajar la mente, el órgano siguiente es la lengua. Un caballo que no tenga una lengua relajada por debajo de la embocadura seguramente tendrá tensión en muchas partes del cuerpo. No sé si es suficiente. Manuel. Sí, sí. Buen Hola, día. Mara. Buen... ¿Estás? Mara de Argentina. Bien, ¿cómo estás tú? Gracias por Muy estar bien. ahí y por enseñarnos una vez más todo lo que tú has aprendido, ¿no? Importantísimo. Gracias a ti. Si hablamos del caballo y de su gimnasia, tenemos que recordar que no solo los jinetes somos atletas y tenemos la obligación, sino tenemos que formar un caballo como un atleta. Eso por lo menos es mi espíritu y mi razón de montar, de formar un caballo para que sea un atleta, igual que el que está arriba, en lo posible. Y eso a veces se nos olvida, porque nosotros en Argentina tenemos desde marzo a diciembre concursos en adiestramiento. Y después los caballos, la mayoría se van al campo. Esos 2 o 3 meses, yo pienso que el caballo tiene que descansar, pero no perder la musculatura. Y eso creo que es muy difícil de recuperar. ¿Qué piensas tú? Bueno, pues interesante pregunta también, Mara, como no me esperaba menos de ti, de tus conocimientos y tu dedicación tantos años. Pues mira, estamos viendo un ejemplo fácil en la televisión con lo del confinamiento. Los futbolistas que han estado sin jugar al fútbol, pues aunque no se les permitiera jugar porque no se podían reunir, pero además de eso han tenido que esperar que estén en forma. O sea que han estado 3 meses, aunque se entrenaban en su casa, me imagino que cada cual se habrá exigido más o menos, ¿no? Pero aunque se entrenaban en su casa, pero no estaban a las órdenes del fisioterapeuta del equipo, del entrenador y demás. Entonces, claro que sí, un caballo es un atleta y, como yo decía antes, un caballo en libertad, pues sí, puede andar 20 o 30 kilómetros diarios al paso, pero no hace ningún esfuerzo y menos aún someterlo a una posición, como hablábamos antes, a lo que los podemos someter con el tipo de rendaje o el tipo de ejercicio montado, ¿no? Claro, entonces, pues es aconsejable soltarlo al campo, pero 1 mes, no 3 meses. 3 meses, por supuesto, que pierde musculatura, ¿no? Si una persona, en cuanto se rompe un brazo y está 20 días sin usarlo, tiene que ir al fisioterapeuta para recuperar su musculatura. Pues imagínate 3 meses. Claro que sí. Muy acertada y, claro, no podemos tener, además no es bueno someter los caballos a una presión muy fuerte durante 6 meses o 7 y después que se relajen totalmente durante 3. ¿Qué es lo que ocurre? Los caballos no tienen que estar ni explotados ni parados, ¿eh? Esa es la filosofía y el resultado de los entrenamientos de la escuela de Viena, que resulta que los caballos ni lo esfuerzan al máximo ni tampoco paran. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Pues que tienen caballos con 25 años haciendo... O sea, entonces cuando cualquier caballo... próxima fase, que es el ritmo y regularidad y soltura, porque veo que hay preguntas que se están adelantando. Entonces,
Estas son más cortitas, antes a la relajación le he dedicado un poquito más tiempo, estas son más cortitas, así que tomo la iniciativa de hablar del ritmo. El ritmo regular, ¿eh? La regularidad crea constancia en el ritmo. Tenemos que tener en cuenta que la regularidad, aunque está basada en las posibilidades físicas del caballo, pero no es natural. O sea, un caballo, si corre en el campo, siempre basándonos en su libertad, si corre en el campo y da 40 trancos de galope, no son 40 trancos regulares iguales, pero si lo hacen en una pista en adiestramiento sí tienen que ser 40 trancos regulares e iguales, ¿no? Entonces, esa regularidad la conseguimos, se crea con la constancia, con el ritmo. Tenemos que tener un ritmo regular, ¿eh? Como decía antes, cuando hablaba del caballo de paso fino, esa regularidad mantiene la pureza de los aires. O sea, el trote tiene que ser trote, el galope, galope y el paso, paso. Con movimientos naturales hacia adelante siempre, siempre hacia adelante, con movimientos naturales, con sus tiempos bien definidos, el trote 3. Ningún ejercicio si no lleva un ritmo regular, ¿eh? Entonces, la regularidad se debe de mantener siempre en todos los niveles de la doma. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se pierde la regularidad? Pues se pierde por la precipitación, por la ausencia de relajación, es lo primero, se pierde el ritmo y ahí empieza el retrote, que los caballos no terminan de definir un paso, o un paso defectuoso como la ambladura, o un paso excesivamente corto sin amplitud. Y además tenemos que tener en cuenta, siempre en adiestramiento, que el aire es antes que el ejercicio. Como he dicho antes, no nos sirve de nada un apoyo al galope si el galope no es bueno. Entonces, primero tenemos que tener un buen galope y después un buen apoyo. Primero que tenemos que tener buen galope y después buenos cambios de pie. Que tener un buen trote en el capacidad de todos los movimientos que permite una articulación. Repito, soltura, cuando vemos un caballo moverse con soltura, moverse con libertad, es la capacidad de todos los movimientos que permite una articulación. Entonces suelta la zona rígida, también crea deseo hacia adelante. Cuando hay contracciones o dolor, se pierde esa libertad, claro está. Cuando hay miedo, se pierde. El miedo es el peor enemigo de esa libertad, de esa soltura, ¿eh? Así que el caballo se debe de mover, que no dé sensación de que está rígido en ninguna parte, de que ninguna articulación de su cuerpo está limitada, que se mueva relajado, que no se mueva rígido como robotizado, que también se ven, ¿eh? Y esa soltura pues va también ligada, como hemos dicho antes, al ritmo y relajación. Sin relajación no hay un ritmo regular, sin ritmo regular no hay soltura y libertad en los movimientos. Y tenemos que tener en cuenta, igual que antes hablaba de la silueta del caballo, pues tenemos que tener en cuenta también qué nos transmite el caballo. El caballo también lo dice el reglamento internacional, lo del happy horse. O sea que el caballo, debemos de ver un caballo moverse y que dé sensación de que es un caballo feliz, ¿eh? Si va relajado, regular y suelto, nos dará esa sensación.
la excelencia en la cadencia. No me he enterado bien, Mara. ¿Me repite, por favor? Perdón, después de todas tus palabras que has dicho y perfectamente dichas, podríamos decir que todo eso se une en una sola palabra que es cadencia, la brillantez que estamos buscando en el caballo. Claro, claro. La mejor definición de la cadencia se la escuché a mi amiga Mercedes González, que dice que la cadencia es la bondad del ritmo. Claro, el resultado de esa relajación, ritmo, soltura, como resultado, sin duda alguna, viene la cadencia. Sin duda alguna, si no hay cadencia, es que ni hay relajación, ni hay soltura, ni hay ritmo. Puede haber ritmo sin cadencia, pero no cadencia sin ritmo. Exacto. Exacto. Lo que cuesta, ¿no? Lo que cuesta. Pero por eso caballos y jinetes que se destacan y que siempre son los que vemos en el top 10, ¿no? Esos caballos con unas cadencias impresionantes y que uno no sabe, que parece un caballo con alas. Sí, claro, son caballos de... Como yo ponía el ejemplo antes de los gimnastas, que esas volteretas que dan en el aire, cabriolas y piruetas, están basadas en sus posibilidades físicas, no tienen unos muelles, pero eso lo hace muy poca gente en el mundo a ese nivel, ¿no? Pues lo mismo ocurre con esos caballos que vemos a ese nivel, pues no hay muchos caballos, ni muchos jinetes, ni entrenadores, ni mucho dinero para tenerlo y mantenerlo y conseguirlo, ¿eh? Bueno, más preguntas sobre Gracias, las tres Manuel. fases. Gracias Maestro, a ti, Mara. Sí. Maestro, una pregunta antes de continuar con este ciclo de preguntas. Hay muchas personas que me están escribiendo por interno y quieren saber de pronto actualmente si está dictando cursos de alguna forma, qué proyecciones de cursos tiene, dónde lo pueden contactar, esas redes. Cuéntenos un poco, aparte de eso, sé que también hay muchos artículos, libros, en fin, temas que podemos alimentar y seguir nutriendo en esta disciplina. Bueno, pues actualmente con el confinamiento estoy encerrado, pero muchas gracias. Sí, durante toda mi vida profesional he impartido cursos pues, por toda España, países europeos, en América, Estados Unidos, México, Cuba, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil. Y estoy a disposición siempre que tengamos el momento adecuado, que no es ahora, para organizarlo y un grupo de personas para poder impartir los cursos, ¿no? Normalmente suelo ir por Sudamérica casi todos los años, suelo ir también a Italia y por España y demás. Entonces ahora disfruto de bastante disponibilidad porque yo tengo un centro hípico, bueno, tengo todavía las instalaciones y son mías, el Centro de Equitación Don Rodrigo, pero como negocio desde hace un par de años pues cerré la actividad de domar caballos, de tener alumnos y solamente tengo 2 caballos míos que monto y trabajo a diario. Entonces eso me hace estar más... No demandaban, pues porque tenía que atender mi... poner el teléfono o el correo que es Equitación Don Rodrigo, en minúscula, todo junto, Equitación Don Rodrigo, @gmail.com. Bueno, si es suficiente, seguimos, Alejandro. Dale, sí, vale, claro que sí. Muchas gracias, maestro. Sé que viene a Colombia muy pronto también. Entonces, nada, será un Sí, gusto y un honor que comparta sus conocimientos con nosotros. sí.
María Claudia Romero, estamos intentando organizar algo y hay posibilidades. Y bueno, a partir de ahí, pues sí, yo estoy, como he dicho antes, me encuentro en una situación bastante libre, bastante disponible para dar cursos por fuera. Siempre, desde hace 30 años los he dado, pero ahora tengo más libertad. Hemos hablado de las 3 fases, relajación, ritmo y soltura. Ahora viene una que es un poquito más complicada, el contacto, y después otra también muy importante, que es responder a las ayudas. Son 5 fases, yo quería hablar de 10, después viene la rectitud, equilibrio, flexibilidad, impulsión y reunión, ¿no? Entonces, si hoy, Alejandro, si hoy con las 5 es suficiente, porque a lo mejor, o no sé, depende de la participación de los oyentes, pues podemos dejar las otras 5 para otro día, ¿no? Otra ocasión. Perfecto, me parece muy bien, maestro. Entonces, si no hay más preguntas... La puesta en mano, el contacto significa la aceptación de las manos del jinete con la boca del caballo. La aceptación de las manos del jinete con la boca del caballo. O sea, lo que hablábamos antes de poner la embocadura donde el caballo adquiera la mejor confianza. Entonces, el caballo tiene que aceptar las manos del jinete a través de la rienda, a través de la embocadura. ¿Qué permite el contacto? El contacto permite la conducción, conducir al caballo, claro está, y la reunión, que es el objetivo final, ¿no? Y con esa reunión se consigue a través de la colocación de cabeza y cuello. El contacto crea conexión que debe de buscar el caballo apoyándose en la embocadura. Una conexión, un apoyo que debe de mantener siempre constante. No es correcto, ni es bueno, ni nos ayudaría para nada el caballo que se apoya y después pierde el apoyo, el contacto, o el caballo que tira y suelta, sino lo correcto sería un apoyo constante. Si el caballo va relajado, con ritmo, soltura, el jinete tiene buen asiento, el contacto no debe de ser un problema si además deja las manos quietas, porque para que el caballo tome confianza y se apoye y tenga un contacto uniforme y permanente, el jinete debe de dejar las manos quietas. Al principio, los caballos jóvenes, el jinete tiene que utilizar la rienda directa, rienda de apertura, ahí las manos no pueden estar quietas, pero eso es para conducirlo hasta que el caballo va tomando confianza y se apoya y ya conseguimos la puesta en mano. Al principio, todos los caballos, al principio aceptará, como he dicho antes, aceptar las manos del jinete, aceptar la embocadura, apoyarse, pues al principio aceptará una rienda mejor que otra. Porque los caballos son asimétricos y se mueven diferentemente, aunque parezca hacia otro. Nos va a perjudicar. Así que tenemos que dedicar el tiempo necesario para que tome contacto en ambas riendas. Y tomar contacto, en principio, solamente contacto, sin intentar enderezarlo, que sería otra fase que hablaremos más adelante, que es la rectitud.
Y claro está, para que tome contacto en ambas riendas, para que se confíe y para más, pues tenemos que tener en cuenta, como la pregunta del señor anterior, qué embocadura tenemos. Entonces tenemos que saber qué embocadura utilizar, los caballos jóvenes filetes, y también hay que tener muy en cuenta el carácter del caballo, la raza del caballo, la edad del caballo y las manos del jinete. O sea que el contacto es un proceso bastante largo, pero no podemos pasar por ahí de puntilla, sino, ni tomárselo con frivolidad, sino ahí tenemos quizá, si antes los pilares fundamentales eran inalterables, pues en este el contacto es uno de ellos y tenemos que dedicarle todo el tiempo que sea necesario, si no, pues vamos a ir arrastrando secuelas de un mal contacto durante toda la vida deportiva del caballo. ¿Eh? ¿Alguna pregunta sobre el contacto? Manuel, Sí. buenas tardes. Ana Hola. Rita, desde Argentina, acá estoy. Hola. Hola, qué placer realmente tenerlo. ¿Cómo define usted el contacto? ¿Cómo lo define? Vamos a ver, el contacto. Vamos a poner varios ejemplos. Si yo me pongo a empujar un coche por detrás, porque el coche no arranca el motor, y lo empujo con las dos manos y las dos piernas mías, no sé si me estoy explicando bien, todo mi cuerpo, tanto la parte lateral derecha como la izquierda, si voy empujando con las dos manos igual, va a trabajar exactamente el lado lateral derecho y el izquierdo. Pero imagínese si solamente empujo con una mano. Se queda una parte de mi cuerpo hueca, no funciona, ¿no? Pues igual son los posteriores del caballo con la embocadura en la rienda. Si en un lado no hay contacto, ese lado no puede estirarse, no puede elongarse y se queda hueco. Entonces ahí ya empezamos a acarrear problemas físicos. Contacto. Que le explicamos y cómo se lo explicamos, ¿no? Y ese lenguaje de ayuda es como si llevásemos a una persona ciega de la mano, ¿no? Tiene que tener totalmente confianza en nosotros y las indicaciones que le demos que le sean muy claras, ¿eh? Si vamos moviendo la mano, si vamos alterando el ritmo, esa persona no tiene confianza ninguna en el lazarillo, el que lo lleva, ¿eh? No sé si esos dos ejemplos les sirven. El contacto debe de ser suave y a medida que el caballo se va reuniendo, se va equilibrando, ese contacto se tiene que ir aligerando, que hablaremos más tarde en rectitud y en equilibrio. ¿Otra pregunta? José León, adelante. Buen día, Manuel, de acá de Argentina, Hola. de Hola, Río Negro, José. Argentina. Bueno, Manuel, yo le quería hacer una consulta muy buena en ocasiones. Yo domo hace un montón de años, preparo caballo para carrera. Hoy estoy preparando caballos para, algunos para equitación, y después preparo caballos para equinoterapia. Y uso el bocado de hilo, no lo escuché hablar del bocado de hilo de pabilo hasta que el caballo me da rienda. No sé si eso es bueno o es malo, pero yo hace muchos años que lo vengo usando y me da resultado. ¿Qué me dice usted de eso? Bueno, buenísimo.
es que tenemos que saber, como decíamos antes, qué usamos, para qué usamos y cuál es el objetivo final, ¿no? En equitación hay una equitación de trabajo, la que hacen los vaqueros aquí en el campo en Andalucía, o los gauchos, los cowboys. Es una equitación de trabajo, es una equitación de servicio. Hablábamos de la equitación de guerra que usaba el ejército, y ahora estamos hablando de una equitación deportiva, ¿eh? Entonces, todas las embocaduras, todas las ayudas y todos estos temas que estamos hablando, todos estos factores, no es nada más que intentar poner al caballo en la posición correcta para el ejercicio que queremos conseguir. No sé si lo he explicado bien. Así que si como usted lo usa, lo consigue, pues le felicito. No le oigo, ahora no le oigo. Ok, vamos con más preguntas. Le vamos a dar la palabra a Robert. Adelante, Robert. Sí, muchas gracias. La pregunta va dirigida a lo siguiente, maestro. Bueno, si uno tiene la gran fortuna de iniciar un caballo desde cero, desde muy joven, y tiene todos los conocimientos, pues maravilloso. Pero en el sentido que uno caballo que ya... Bueno. Sí, sí que se perdió la conexión un momento, al final. ¿Ahora me oyes? Aló, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, es exactamente como lo que usted está mencionando, es como reciclar algo que ya traía un trabajo claro, inadecuado, digamos, ¿no? Claro, reciclar es iniciar un ciclo nuevo e intentar que ese ciclo nuevo sea el ideal, ¿no? Es más difícil arreglar algo que hacerlo nuevo, ¿eh? Lo importante es que el caballo adquiera confianza. Los caballos son muy sensibles y si tienen desconfianza en el ser humano porque han recibido maltrato, lo primero y antes que nada es confianza. Y esa confianza se va a apreciar cuando tengamos bien conseguida la primera fase, que es relajación, ¿eh? Esa es la primera fase. Y después tener en cuenta si en la boca del caballo, porque la boca del caballo es la encía donde va apoyada la embocadura, dentro de esa encía hay huesos, está la mandíbula, el huesecito ha estado roto, pues eso hay que averiguarlo y reconstruirlo en la posibilidad que sea. También hay que tener muy en cuenta que un caballo que tenga una embocadura muy carnosa, pues podemos, una encía muy carnosa, podemos poner un filete más fino, ¿eh? O un caballo que aunque tenga su boca correctamente, pero si tiene desconfianza, por ejemplo los pura sangre, tienen muy poca encía, entonces el hueso está protegido por una lámina muy pequeñita, muy estrecha de carne, y cualquier embocadura le hace daño. Entonces tenemos que examinar la embocadura, primero la boca del caballo, la embocadura adecuada, que no sea más ancha de lo normal, que esté en su posición correcta, y volvemos otra vez a intentar la fase, como dijimos, relajación, ritmo, soltura, y en este caso conseguir el contacto tan necesario y tan
solicitado por los jinetes buenos, ¿no? Listo, Eso, maestro. Muchísimas gracias. de nada, por favor. Hola. Un caballo que es de un cliente que ha hecho pruebas de 1,10 m y ya ha concursado y todo, pero yo al subirme, al montarlo, el caballo, o sea, no acepta mi mano, permanentemente me saca las riendas, o sea, no permite nada de contacto. Yo realmente no sé cómo el caballo ha hecho pruebas ya y de más de 1 metro, pero bueno, es algo que un poco, como te digo, ya respondiste, porque es como que tengo que volver a la relajación, a todo lo demás. Aparte tampoco el caballo tiene ningún tipo de flexión. Es algo que no lo puedo creer que haya ya concursado el caballo, pero bueno, es un poco eso, preguntarte que tengo que volver a las fases anteriores. Sí, los caballos, una cosa es la causa, el motivo, la causa, y otra cosa es el vicio. Hay caballos que, pongo un ejemplo, que le ponemos una embocadura estrecha y sacan la lengua. Cuando nos damos cuenta que la embocadura es estrecha y le ponemos la embocadura adecuada porque nos aconseja o porque nos percatamos, resulta que le ponemos la embocadura adecuada, pero ya el caballo ha adquirido el vicio y sigue sacando la lengua, ¿no? Pues lo mismo ocurre montado. Los caballos adquieren vicio, resabio. Entonces, en este caso, por lo que tú me explicas, el caballo va contra la mano. Sí, Cuando sí. tú cierras la mano y las piernas, que es el efecto de conjunto de ayuda, que hablaremos más adelante, pues el caballo, en vez de flexionar la nuca, lo que hace es que se apoya contra tu mano, va contra la mano y seguramente sale huyendo, ¿no? Claro, sí, Claro. correcto. Exactamente. Entonces, el caballo tiene que aprender, el caballo en este caso no está en la mano, porque antes decíamos la puesta en mano. El contacto adecuado es la posición de cabeza y cuello, esa posición, esa silueta que imaginamos correctamente, pero con flexión de nuca y mandíbula. Si el caballo, en vez de aprender a flexionar la mandíbula, ha aprendido
Muchas gracias, Manuel. De nada, hasta luego. Bueno, ¿alguna pregunta más? Por el momento no, yo creo que podemos seguir con las Bueno, otras fases. Voy a hablar de la quinta fase, en este caso, que son responder a las ayudas. Mi teléfono me ha comunicado, no sabía yo que lo de la batería, aunque estaba al máximo, pero ya me ha avisado de que le queda un 20% de batería. No sabía yo que consumía tanto esto. Bueno, la próxima vez lo tendré conectado a la red. Así que voy a decir lo de responder a las ayudas y estaremos, como es la quinta y hemos dicho que las otras 5 las dejamos para otra ocasión, ya le pondremos fecha, pues vamos a estar atentos a estas directrices y si por casualidad se desconectara, le pido disculpas a todo el mundo. Responder a las ayudas. Responder a las ayudas es lo que hablábamos antes. Aplicamos una ayuda y el caballo tiene que responder. Y aplicar la ayuda correcta en el momento adecuado, con la presión adecuada y de la forma adecuada, eso es lo que se llama tacto ecuestre, como el que tacto o para asiento, todo eso hace que el caballo esté atento, eso creará sumisión, obediencia, si responde bien a las ayudas, que el caballo tiene que aprender esas ayudas. ¿Por qué la palabra ayuda? Pues la palabra ayuda es muy correcta, como hablábamos antes, de la puesta en mano, en francés también se dice ayuda, en inglés también, porque el jinete ayuda con sus piernas, con sus manos, con su asiento, ayuda a poner al caballo en la posición correcta del ejercicio. O sea, si yo quiero hacer un círculo y el caballo se tiene que incurvar tanto como la parte del círculo que ocupa, con la rienda interior, con la pierna interior, con la rienda exterior, lo doblo como un arco. Esa es la aplicación de las ayudas. Después, una cosa son las ayudas y otra cosa son las correcciones, lo que hablábamos antes con Guadalupe. Pues yo aplico la ayuda, pero supongo que el caballo ya la conoce. Si conoce la ayuda y no obedece, entonces tengo que corregir. Y esas correcciones también tenemos que tener tacto ecuestre, porque esas correcciones las podemos enumerar de 1 a 10. Entonces, si yo tengo que corregir al caballo con un golpe, con la fustita o con la espuela, pues vamos a empezar por el 1. Si yo tengo que resistir con la mano, aguantar con la mano, vamos a resistir y vamos a empezar con el 1. O sea, hay caballos más tercos, hay caballos más rebeldes, hay caballos, como hemos dicho antes, que hay que reciclarlos. Y si esas correcciones con el 1 no obedece, no cede, pues aplicaríamos el 2 y el 3 y espero no llegar nunca al 10. Pero siempre tenemos que aplicar las ayudas y las correcciones basándonos en lo mínimo, siempre lo mínimo, porque nos da tiempo a aumentar esa presión, esa corrección. Si empezamos por el 10, como hay jinetes muy brutos, muy bruscos, pues resulta que insensibiliza al caballo y después tiene que aplicar ya el 14 o el 15 o el 20 y además no tiene arreglo porque el caballo lo que busca, como hablaba, hola. ¿Alguien que quiera participar a través de preguntas o comentarios?
Manuel, yo creo que estuvo re claro lo que has dicho, que primero entiendo yo que es la pierna y luego recibe la mano y administra, ¿no? Claro. Eso es importantísimo para que un caballo pueda avanzar y pueda hacer los ejercicios que nosotros queremos. En la mayoría de los casos es todo lo contrario, se preocupan mucho de retener, de poner embocadura, rendaje, cuando el caballo, el pobre, todavía no se ha proyectado hacia adelante naturalmente, ¿no? Ok, Manuel, muchas gracias. Y sí me gustaría de pronto saber cómo podemos así, con su misión, apoyar el desarrollo del paraecuestre en todos los países. Bueno, ese es un tema hoy en día primero es un tema delicado y es un tema que está subvencionado y cada vez más. Tenemos que intentar colaborar todos y depende de las dificultades de cada jinete por su posición o su situación, pues resulta que hay que tener un equipo preparado. Primero el caballo adecuado, ideal, y después los entrenadores y profesores adecuados también. Pues porque es aplicar la equitación. El caballo tiene multitudes de aplicaciones, cada vez vamos descubriendo más, y es adaptable a 1000 cosas, porque el caballo tiene capacidad para ello y porque hay muchas categorías de caballo, muchas razas, mucha selección y gracias a Dios, pues personas que quizás hace 10 años, 20 imaginaban que no podían montar a caballo, hoy en día también las sillas, las embocaduras, también la Federación Internacional está muy preocupada en buscar, en equilibrar a ese tipo de personas a la hora de competir para que sea justo y tenemos que colaborar lo que podamos cada uno, ¿no? Aquí había una asociación que se llamaba El Caballo Ayuda, que hizo bastante y todavía hay otro tipo de asociaciones y hay centros hípicos especializados en ello. O sea que hay que estar siempre a favor y no sé en este caso en qué podríamos ayudar esta aplicación, pero sin duda alguna las fases serían las mismas, las mismas con la persona adecuada, la profesora, el profesor adecuado, que sea capaz de adaptar esta fase, ese caballo, a las necesidades de esa persona para equitación de ocio o equitación deportiva. Ok, maestro, ¿sí? Muchas gracias. Yo creo que por el momento vamos a dejar acá el tema de grabación. Sí. Perdón. Vamos sí, a... Alejandro, ¿me regalan un segundo, por favor? Sí. Vamos a dejar en este momento acá la parte de grabación. Los invito el día de mañana a una nueva masterclass. Vamos a estar hablando de carrozas, también en una parte de un deporte paralímpico.